Les llevo mucha información que a todo el mundo nos choca de primera instancia, pero lo importante es saber qué es lo que está sucediendo. El tema del HPV pues, es un tema bastante extenso. Primero que nada, para hablarle de los disclosures, yo soy conferenciante para las siguientes compañías, AbbVie, que antes era Abbott, Merck y Roche, en temas relacionados al tema del HPV. La primera pregunta que vamos a contestar al final, pero que para que tengan algo para tratar de entender de la magnitud de este problema, es qué por ciento de los cánceres globalmente están relacionados a HPV. Dice menos de un 1%, 5%, más de 10% desconocido. La segunda pregunta es, ¿qué modalidades de tamizaje, de screening, de evaluación hay formalmente disponibles para virus de HPV relacionados a cánceres de las distintas áreas? Si es cervix, ano, vulva, nasofaringe, si es cervix y ano solamente, si es cervix y vulva solamente, si es cervix solamente. Las contestaciones se las voy a dar durante la presentación, pero es bien importante que lo puedan tener claro, porque a primera instancia uno dice, parece que de todo. Poniendo en perspectiva este tema del HPV, para que tengan una idea, todos los días salen noticias sobre el tema del HPV y esta es tan fresca como julio 27 del 2013, el director del CDC dice que el programa de vacunación de HPV se ha estancado, poniendo en riesgo la salud de nuestra próxima generación. Los doctores necesitan hacer un esfuerzo significativo para vacunar y utilizar toda oportunidad que tienen de estimular la vacunación, hacerlo como lo han hecho con otras vacunas. Para que tengan una idea, estas son estadísticas que la doctora Romaguera muy amablemente me ha suministrado. Esto es para febrero 4 del 2013 del programa de registro de inmunización de Puerto Rico y pueden ver ahí cómo lograron, esta laminilla ya se las presentó, cómo lograron un 17% de 3 vacunas. Y obviamente, pero es que yo uso el pointer. Y obviamente lo más importante es que hablamos de vacunación con 3 vacunas porque entendemos que esa es la inmunogenicidad que se alcanza para garantizar el funcionamiento de la vacuna. Obviamente, muchos de ustedes pueden que estén al tanto de que hay muchos estudios, incluyendo estudios de NCI, donde se habla sobre la posibilidad que a lo mejor hasta una sola vacuna podría ser suficiente en términos de inmunogenicidad, pero probar la data en base a la inmunogenicidad versus funcionando en términos de enfermedad, eso se va a tomar bastantes años y va a tomar tantos años que probablemente ya tendremos otros mecanismos de vacunación como vacunas más adelantadas, porque esta es la primera generación de vacunas que tenemos para HPV. Y para que tengan una idea, Puerto Rico para 3 dosis tiene un 17%. Cuando el director del CDC hace estas expresiones, las hace en base a la preocupación de lo que ellos tienen y las vamos a ver ya mismo. Para comparar Puerto Rico a diciembre del 2012, febrero del 2012 con febrero del 2013, logramos subir solamente un 2% en términos de la penetración de vacunación a la parte de pacientes que son hábiles a vacunarse. Y eso está bastante bajito, porque en Estados Unidos están preocupados porque la expectativa era que a la verdad que tengo un problema aquí de botoncito, la expectativa era que para el año 2020, según el programa de Healthy People, que abarca muchas áreas en términos de salud global en los Estados Unidos, pues el plan era que para el 2020 llegáramos a un 80% de penetración en la vacunación a las personas hábiles a vacunarse. Y había un poco de entusiasmo, ya que en el 2009 había 27% con 3 vacunas, en el 2010 32%, pero se bajó a 33%, se bajó no subió a 33%, y esa es la gran preocupación. Tanto es así que para esa misma fecha de julio 27 del 2013, tanto el CDC como el American Academy of Pediatrics hicieron aseveraciones sobre el tema. Fíjense que antes la preocupación era que si la vacuna era efectiva, si no era efectiva, los márgenes de seguridad. Ahora estas vacunas son efectivas. Tienen, como cualquier otra vacuna, algunos riesgos inherentes, pero no ha cambiado significativamente el insert en términos de la vacuna, de los riesgos que tiene, con excepción de unos cambios bien pequeños. Así es que la preocupación es que no ha subido y nosotros tenemos un compromiso histórico con nuestra población, el cual no estamos cumpliendo.
los norteamericanos están preocupados por la data de ellos, imagínense nosotros que hemos logrado un 17% para 3 vacunas. Así es que esta data es una data que nos hace pensar que tenemos que hacer algo, y así mismito lo han aseverado tanto el CDC como el American Academy of Pediatrics, que la vacuna es segura, efectiva y a grosso modo con una utilización bien pobre. Así es que tenemos que hacer un esfuerzo continuo, todas las ramas de la medicina que bregan con esto, y ahorita van a ver por qué es importante, porque es mucho más allá de la vacuna del cáncer del cuello del útero. Aquí ven pues también del American Academy of Pediatrics también haciendo las mismas aseveraciones para las mismas fechas. Bueno, insertándonos en el tema de HPV y cáncer y los cánceres mundialmente, hay que reconocer que agentes infecciosos pueden estar relacionados de alguna manera en distintos tipos de cánceres, y tanto es así que se estima que el 20% de los cánceres globalmente están relacionados a algún tipo de agente infeccioso. Obviamente no están distribuidos en una forma equitativa, y entre más pobres son las naciones, más riesgos tienen de tener enfermedades infecciosas relacionadas a cáncer. Tanto es así que en el subsahara africano y en el área de Southeast Asia, 40% de los cánceres son relacionados a enfermedades infecciosas, distinto a Europa Occidental y Estados Unidos, que es un 10%. Para que tengan una idea, la data, nosotros queremos pertenecer ¿a qué? A la data del resto del mundo, a la data que tiene Estados Unidos. El cáncer de cervix, las estadísticas son que antes de la era del Papa Nicolau eran 50 por 100.000 mujeres por año, 50 casos de cáncer. En los Estados Unidos actualmente es 7. Nosotros obviamente pues tenemos una data que no sabemos cuánto confiarla, pero sí sabemos que el resto del Caribe, la data puede ser entre 28 y 33 por 100.000. ¿A qué grupo nosotros pertenecemos? No se sabe, pero como está bregando con pacientes que hay una alta incidencia de pacientes con menos disponibilidad de servicio o menos recursos, y muchas veces no entendemos por qué tienen menos disponibilidad, porque los servicios son muchas veces gratis, pero no les está llegando, y el problema no es solo la vacunación, sino es el screening. Y el screening es evidentemente ineficiente en todo el Caribe, que tiene una incidencia bien alta, muy similar al resto de países pobres, y Puerto Rico puede estar entre medio de Estados Unidos y el resto del Caribe. Cuando le hablábamos de agentes infecciosos, pues hablamos de bacterias, parásitos, viruses, y aquí, en esta laminilla que resume básicamente todo esto, pues pueden ver, ahí hay 3 grupos interesantes. Ven ejemplos de bacterias como el Helicobacter pylori relacionado al cáncer de estómago con un 5.5% de los cánceres globalmente. Ven el HPV con todas sus ramificaciones con un 5.2% de los cánceres globalmente, y esa es una de las preguntas que tienen el pre-post test. Y entonces ven la hepatitis B, cáncer de hígado, casi también como un 5%. O sea que hay 3 agentes infecciosos que son responsables de casi el 15% de los cánceres globalmente. Y para ello hay una vacuna para la hepatitis, y nadie se cuestiona el uso de esa vacuna, y se le ponen a los niños, y ninguna mamá pregunta por qué le van a poner una vacuna para una enfermedad que puede ser potencialmente sexualmente transmisible, y se le pone. Tienen también pues todo el esfuerzo que se hace para controlar el Helicobacter, y entonces tiene el HPV, que tenemos la vacuna y no estamos haciendo el esfuerzo significativo, y ya las entidades no están preocupadas de los efectos secundarios, sino la pobre penetración de la vacunación. Obviamente no les tengo que recordar, ha sido conferenciante aquí en Puerto Rico, el que fue el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, por su descripción de la relación de cáncer cervical con el HPV, que es la relación más fuerte de un agente infeccioso con cáncer, donde es prácticamente un 100% de los cánceres de cuello del útero, particularmente carcinoma escamoso de cuello uterino, y el cáncer. Y eso pues le ganó el premio al doctor Surhausen en Medicina y Fisiología en el 2008. O sea que somos parte de esta historia, y somos parte de la historia porque ha habido mucho estudio, mucho research en todas estas áreas, y para que tengan una idea, nosotros estamos preocupados porque
tenemos una incidencia alta en los Estados Unidos, tenemos una incidencia alta, pero no comparen nada con el resto del mundo. Ahí ven las estadísticas, 14,000 nuevos casos en los Estados Unidos por año, 5,000 muertes, y cuando comparas con el resto del mundo, 450,000 casos, 275,000 muertes, es un problema de salud pública en todo el resto del mundo. Y aquí está nuestro personaje, el virus de papiloma humano, para que tengan una idea, la similitud de esta estructura molecular, que obviamente es un ejemplo de cómo sería más aproximadamente, pero tiene unos cápsidos de proteína en el área externa que son similares a lo que tiene la vacuna, y aquí pues obviamente hay material genético envuelto. Y este material genético es el que le da la característica para replicarse y producir los oncogenes, que son los capaces de producir el cáncer en las distintas áreas, particularmente el área del cuello del útero. La vacuna, pues lo que tiene es estos cápsidos de proteína en el área externa, que lo que hace es engañar al cuerpo para que produzca anticuerpos para este cuerpo extraño y entonces prepararse para cuando ocurra el intento de infección real. Ave María, mira a ver qué pasó. Y entonces, bien importante, si una laminilla tienen que llevarse en su mente, es la relación de este virus con los distintos tipos de cáncer y con los distintos tipos de condiciones. Aquí tenemos que, aparte del cáncer cervical, que fue la gran noticia cuando salieron las vacunas, es la relación del virus con las distintas áreas anatómicas del cuerpo, tanto del hombre como de la mujer. En el caso de la mujer, pues cáncer cervical, cáncer vaginal, cáncer vulvar, y todas las neoplasias intraepiteliales que son posibles tener algún tipo de infección relacionado al virus. También tienen las verrugas genitales que son producidas mayormente, casi el 90% de ellas, por 6 y 11, que aunque no son capaces de producir cáncer, son una fuente significativa de estrés en las personas y particularmente en las mujeres jóvenes. Y hoy en día contamos con una vacuna para prevenir esto y quitar todo ese estrés que tienen estas mujeres jóvenes. Además, pues tienen las lesiones intraepiteliales de cada una de las áreas mencionadas y tienen también el cáncer de ano, tanto en el hombre como en la mujer. Otras áreas relacionadas es el cáncer de pene en el hombre, y en unos porcientos distintos a cáncer de cuello en términos de su relación con HPV, el cáncer orofaringial y el cáncer de cabeza y cuello, en unos porcientos también distintos, pero significativos, y muy recientemente han salido estudios, aquí hay varios oncólogos que nos pueden ilustrar un poco de eso luego, pero han salido estudios donde el cáncer inclusive de esófago puede estar relacionado con el virus de HPV. Así es que, sabiendo esto, es importante reconocer cómo es que el virus produce su infección y consecuentemente después puede llegar a producir lesiones premalignas o malignas de las distintas áreas representativas. Este es el caso de cuello del útero, donde vemos que el virus entra por un portal de entrada, que es esa abrasión que ven en el centro, entra y va a la célula basal y ahí empieza el proceso de infección. Va a producir unos episomas que no son otra cosa que estructuras moleculares de DNA circular que no se incorporan al DNA del huésped. Obviamente, eso es capaz de producir lesiones premalignas significativas y va a codificar esos renglones de ese episoma, va a codificar para producir las oncoproteínas que son mayormente E6 y E7. Y E6 y E7 se producirán tanto en la presencia de los episomas como ocurre también cuando hay integración, como lo ven en la parte inferior de la mano derecha, cuando se incorpora el DNA del virus al DNA del huésped y entonces empieza a replicar porque codifica para las mismas proteínas. Y esto pues puede eventualmente, además de producir las lesiones premalignas de todo el tracto, puede inclusive entrar ya a la membrana basal y eso es lo que sería un carcinoma invasivo. Así es que, ¿por qué el cuello del útero y no otras áreas son seleccionadas para que esto ocurra como un proceso bastante común? Y es porque en el cuello del útero hay unas abrasiones normales. El virus necesita un portal de entrada y si no tiene el portal de entrada, pues probablemente va a rechazar por las mucosidades que hay y los anticuerpos que hay en el área del cuello del útero, pero si hay un portal de entrada, como ocurre normalmente en el caso de la metaplasia escamosa, que es activa en el cuello del útero, pues tiene su portal de entrada.
Y usted dirá, pero eso es el cuello del útero. ¿Y cómo me explica el cáncer de ano? El cáncer de ano que va en aumento, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre, en aquellos hombres que tienen relaciones con otros hombres, en aumento, pero en la mujer está en aumento, es porque en el caso del ano también hay una unión escamoso-columnar. Y esa unión escamoso-columnar ya se está evaluando, ya se hace en lo que se llama High Resolution Anoscopy, donde evaluamos con colposcopía para tratar de detectar lesiones premalignas, distinto al colonoscopio, que cuando hacen una colonoscopia están buscando, como todos aquellos casos que vimos hoy, buscando lesiones ya formales o pólipos, lesiones malignas. Nosotros tenemos la capacidad con el colposcopio de identificar estas lesiones tanto en cuello del útero como en el caso del ano, en esa unión escamoso-columnar. Así es que estas son las imágenes colposcópicas que podemos ver. Obviamente, cuando ven un CIN1, que es una lesión premaligna de bajo grado, pues sabemos que ese CIN1 puede estar dado tanto por cepas de virus de bajo riesgo, que nunca van a producir cáncer, como cepas de virus de alto riesgo. Y esta es una de las áreas bien importantes porque en esto se gasta mucho dinero en el manejo de papanicolau normales por infecciones de cepas de virus de bajo riesgo y sin embargo lo comparte también cepas de virus de alto riesgo. Claro, cuando tenemos CIN2 y CIN3, pues ya definitivamente está dado por una cepa de virus de alto riesgo. Teóricamente no habría que hacer, si tú tienes este diagnóstico, HPV-DNA testing, porque ya tú sabes que se debe a un HPV-DNA de alto grado. Y entonces, ¿por qué a la mayor parte de la gente le da una infección con HPV? Sin embargo, a la mayor parte de la gente se le cura espontáneamente. Pues se debe prácticamente a la inmunidad del individuo. Crecemos con un sistema inmune adaptativo que se divide en dos, el humoral y el cell-mediated. El humoral es el que manipulamos cuando utilizamos las vacunas, que es estimulación de producción de anticuerpos. El cell-mediated es los planos con que venimos, es con los planos con que hemos subsistido a través de los años y es lo que nos permite a nosotros eliminar aquellas células que se están comportando anormalmente y otro montón de cosas. Para que tengan una idea, esas células B, que son las que producen los anticuerpos, pues van a producir, es lo que vamos a producir indirectamente cuando damos vacuna y también se pueden producir cuando está en contacto con el antígeno del virus, pero no es de una fortaleza significativa. Cuando está con la vacuna, a través de los sistemas que se utilizan para la producción de vacunas, se impulsa la producción de anticuerpos y la inmunogenicidad, y entonces va a haber una respuesta mejor en el momento en que tú te enfrentas al virus. En el caso del Cell-Mediated Immunity, que es el que nos protege a la mayor parte de los seres humanos, aun cuando no se hayan vacunado, pues van a tener la ventaja de que esto va a rechazar la producción de estas células anormales y lo va a hacer bajo ciertos mecanismos. Entre estos mecanismos, ven aquí los mecanismos de carcinogénesis, ven aquí que la infección original de HPV puede producir eventualmente una persistencia viral porque no hubo clearance no se limpió del sistema porque el sistema inmunológico era ineficiente o el virus era de alta virulencia. Y entonces eventualmente va a integrar el material genético o lo puede hacer a través de los episomas como le enseñé ahorita. Va a haber una sobreexpresión de 6 y E7 que son las oncoproteínas y finalmente eso va a producir algún tipo de inhibición competitiva con P53 y PRB que se producen a partir de cromosomas que llevamos en nuestro cuerpo para protegernos de estas condiciones tumorales. Al haber una sobreproducción de E6 y E7, vamos a tener un aumento en la proliferación celular, disminución en la reparación de mutaciones y eventualmente pues vamos a tener la producción de las lesiones, los precursores premalignos inmediatos del cáncer de cuello, como son los high-grade lesions y eventualmente el cáncer. Y eso va a ocurrir tanto en cuello como en vulva, como en ano, como en el área orofaringeal, pero con unos mecanismos protectores o no, dependiendo de las áreas, pero el área donde más formalmente se ha podido establecer esto es en cuello del útero y particularmente en ano. Así es que ven que se puede tardar de entre 2 y 15 años en todo el proceso. Los primeros 2 años de la infección inicial, pues usualmente por el sistema inmunológico celular se va a cliriar la infección, pero se puede tardar de 2 a 15 años en que eso ocurra. Por eso es que el Papa Nicolau nos ayudó tanto, porque esto es un proceso lento. Y el Papa Nicolau, aún con sus deficiencias, si se repetía todos los años al principio y tú tienes 3 Papa Nicolau normales, pues ya esa paciente está de menos riesgo. Claro, tiene una especificidad
muy bajita y por lo tanto tienes que repetirlo con cierta frecuencia. Claro, al conocer toda esta data, al conocer toda la data del HPV-DNA, vienen las recomendaciones nuevas, pues que a muchos nos ha tomado por sorpresa, y si a nosotros nos ha tomado por sorpresa, más les ha tomado a los pacientes que por 50 años se les ha estado diciendo otra cosa. Y entonces, aquí pues ya obviamente ustedes conocen, 16 y 18 está contenido en las vacunas que están disponibles, pero tienen una gama de otros HPV de alto riesgo que tienen una contribución a las lesiones premalignas de HPV, pero que realmente su contribución no es tan alta. Con la vacunación que hay al presente podemos lograr entre un 70 a 75% de protección, y eso obviamente puede variar en algunas áreas geográficas que se han adscrito, que tienen unos HPV de otra preponderancia de otros tipos de HPV que no están contenidos en la vacuna, pero en general, poblacionalmente se ha encontrado que 70 a 75% son por 16 y 18. Y aquí lo pueden ver, lo ven que el 16, 54.7% de los HPV 16 están relacionados a cánceres escamosos. Cuando le añades el 18 suben a un 76%. Obviamente cuando le añaden las otras variantes, pues puede subir a un 93%. Ya ustedes saben que va a venir una vacuna que todavía no ha recibido la aprobación, que es nanovalente, y lo que quiere es contestar estas dudas. ¿Puedo yo tener una cobertura mayor? Sí, la puedo tener, pero si no se vacuna la gente. O sea, la gente está preocupada porque si puedo tener una vacuna mejor cuando con la que tenemos, que es suficientemente buena, aún con sus deficiencias, no se está vacunando a la población, pues algo malo estamos haciendo. Así que nos estamos preocupando por algo, por ganar un 5, un 10%, cuando realmente no estamos queriendo hacer nada, pudiendo ganar el 70% al presente. Y aquí ven la distribución de la relación, lo que se llamaría el breakdown de la contribución de HPV en distintas áreas. En cáncer cervical, más del 95%, para cáncer vaginal 50%, vulvar más del 50%, pene 50%, ano más de 70% y se estima que puede ser mucho más que eso, orofaringe 20%, y ahí incluyen los tumores también de cabeza y cuello y orofaringe. Así es que, ¿qué podemos hacer? Hay dos cosas, dos mecanismos. Uno es prevención primaria y otro es prevención secundaria. Prevención primaria incluiría cosas que no van a funcionar a largo plazo. La abstinencia, poco probable, no estaríamos aquí ninguno de nosotros si fuera por la abstinencia. La monogamia mutua, eso sería muy bueno, pero las posibilidades de que una jovencita hoy se case con una persona y nunca más ninguno de los dos se salga de esa relación cerrada es poco probable. Los profilácticos te previenen el 80% de las infecciones, pero hay algún día que hay que dejar de usarlos para reproducirse, o sea que vendrá la exposición. Además de que el 20% de los casos no va a estar protegido porque ni el escroto ni la vulva están protegidos en el profiláctico del varón. Y está la vacunación, que también no hemos logrado el 100% ni de penetración en los que son hábiles a vacunarse, pero aún si se vacunara a todo el mundo, se nos quedaría con las vacunas que tenemos al presente de un 25 o un 30% de la población de mujeres sin vacunarse. Para que tengan una idea, esta laminilla parece que se salió de sitio, pero básicamente quiero señalárselos. Esto es un estudio que salió en el Journal of Clinical Oncology en el 2011 de Dr. Gillison, y esto está relacionado a los casos de cáncer en el área orofaringea. Van en aumento en una forma tan significativa que se estima que los cánceres orofaringeos relacionados a HPV en el 2020 podrían sobrepasar las estadísticas de cáncer cervical en la mujer. Ok, prevención secundaria. Pues ahí entra la historia conocida. Este es probablemente el mejor ejemplo en la historia de la humanidad de la efectividad de una prueba de tamizaje, una prueba de screening, es el Papa Nicolau. Este es el hombre que más vidas ha salvado en la historia del planeta, como ser humano. Porque la cantidad de personas que han salvado su vida porque se le ha hecho prueba de screening fue descrita por George Papa Nicolau y es responsable de una disminución de un 80% en los casos de cáncer cervical a expensas de un diagnóstico temprano de lesiones premalignas. Díganme en qué otra parte del cuerpo ustedes conocen un sistema de screening con esa efectividad, aún con la deficiencia de Papa Nicolau. No existe. Y esta es la gran noticia, no del Papa Nicolau, de las vacunas. Porque el HPV está relacionado a vulva, vagina, ano, pene
orofaringe, y en ninguna de esas áreas existe un sistema de screening como el del cuello del útero. Así es que si no fuera por el Papa Nicolau, por lo menos debiéramos de considerar la vacunación para proteger a nuestra población de áreas anatómicas a las cuales el virus está atacando y no tenemos sistemas de tamizaje. Y eso debe ser un compromiso de esta sociedad de hacerlo con nuestra población que está creciendo. Así es que aquí lo ven, como baja la incidencia de carcinoma invasivo del cuello del útero, como le dije, de 50 en 100,000 mujeres, y ha bajado en los Estados Unidos hasta 7, 8 por 100,000 mujeres, pero nunca va a llegar a cero. No va a llegar a cero porque no todo el mundo se hace el screening. Y obviamente ahí es que viene la idea de hacer HPV DNA testing y hacer vacunación. El problema es que muy probablemente los mismos que se vacunen y los que se hagan HPV DNA testing son los mismos que se hacen Papa Nicolau. O sea que probablemente vamos a quedar en el mismo sitio si no hacemos una vacunación masiva, que es lo que mucha gente le ha tenido miedo. Así es que esto es lo que queremos evitar, y lo queremos evitar utilizando los sistemas de prevención secundaria. Viene al panorama algo nuevo, que es el HPV DNA testing. Para que tengan una idea, el Papa Nicolau tiene una sensibilidad de 53%. Cuando a esto ustedes le añaden el HPV DNA testing, la combinación de eso, y eso es lo que se llama co-testing, la combinación de esos te sube la sensitividad a casi un 96%. Pero hay alguna noticia que es mejor todavía. Como la mayor parte de la gente no va a tener HPV DNA, el hecho de tener la prueba negativa, las dos, es lo que se llama un valor predictivo negativo. Y el valor predictivo negativo es tan bueno que por eso es que viene la recomendación que si tú tienes un co-testing negativo en las personas en que está indicada, tú no tendrías potencialmente que hacer un Papa Nicolau en 5 años, a menos que haya otros factores de riesgo, como que la persona esté inmunosuprimida, como que la persona pues haya cambiado de pareja, que eso no se ha contemplado en ninguno de los escritos que yo veo, pero esos son factores de riesgo adicionales. Y obviamente, por tu cambiar de pareja en 5 años no te va a dar un cáncer, pero te puede dar una lesión premaligna significativa en esos 5 años. Así es que cuando vemos esto, es tan interesante que cuando nos llegó la era de la citología por medio líquido y llegaron los ASCUS y empezamos a hacer los ASCUS colposcopía, encontrábamos que tenían los ASCUS muchas lesiones premalignas, pues llega también en este momento, cuando lo combinas con el HPV DNA, vas a rescatar un montón de personas que tienen Papa Nicolau normales con lesiones premalignas avanzadas. Y esto es significativo y podemos ayudar a mucha gente, pero es lo que les digo, se van a hacer el HPV DNA, los mismos que se hacen el Papa Nicolau y los mismos que se ponen la vacuna. Y aquí vemos qué es lo que pasa en la trayectoria a largo plazo cuando ves la cinta azul que ven ahí, la línea azul, HPV-16. A ti te da una paciente de HPV-16 y le haces una colposcopía hoy, tienes un chance como de 1 en 10 de tú encontrar una lesión premaligna avanzada. Y a largo plazo va a tener como 1 en 20 en 10 años. Por ese paciente, aunque la biopsia te dé negativa hoy, no le puedes quitar el guante de la cara con la data que tenemos en este momento. Obviamente el 18 lo va a hacer más lento, pero se va a acercar al 16 a largo plazo, a 10 años. Y los otros, que es los del pool de HPV, lo van a hacer en una forma limitada, pero lo van a hacer también, van a tener una tendencia a su vida a 10 años. O sea que ese paciente no se te puede olvidar que tiene un HPV de alto riesgo positivo. Esto es para cuello del útero. Así es que, para que tengan una idea, el Papa Nicolau evolucionó al Liquid-Based Cytology. El HPV DNA testing fue aprobado en el 2000. La primera vacuna para cáncer cervical se aprobó en el 2006. La mayor parte de las infecciones, estoy resumiendo parte de lo que hemos hablado, la mayor parte de las infecciones son transitorias. Los persistent high risk HPV pueden producir cáncer cervical y eso está dado, pero no todos los que tienen persistent high risk HPV van a tener cáncer. La mayor parte de las mujeres en los 20 van a tener un HPV positivo. La mayor parte de las mujeres van a clearear el virus en 1 a 2 años. En las mujeres de más de 30 años el HPV tiende a ser más persistente y los high-grade lesions son más comunes. Por eso es que se recomienda hacer el co-testing sobre los 30 años. La mayor parte de las lesiones crecerán lentamente hacia un cáncer. Las displasias severas toman de 3 a 7 años en progresar a cáncer.
Dado esto, es que viene esta recomendación que a todos nos toma por sorpresa, y ahí, aunque no se ve claramente, pero son las recomendaciones ASCCP, que es American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, la recomendación American Cancer Society, del US Preventive Task Force, del American College of Obstetrics and Gynecology, y se resumen en aquello, en esto. No hacer screening cytology antes de los 21 años, independientemente del número de parejos sexuales, eso está dado en la recomendación, ni la edad que comenzó, que muchos podemos objetarlo, pero esta es la recomendación. Mujeres de 21 a 29 años, citología solamente cada 3 años y no hacer HPV-DNA en mujeres de 21 a 29 años, si tienen un Papa Nicolau normal. Mujeres de 30 a 65, hacerle co-testing cada 5 años o citología solamente cada 3 años. Mujeres de más de 65, el future screening, o sea, la evaluación va a depender de varios factores. ¿Cuáles son esos factores? Que hayan tenido, que tú conozcas el paciente, que haya tenido 3 Papa Nicolau consecutivos negativos, pues no tienes que hacerle más ningún screening. 2 co-testing negativos, no necesitarías hacer más screening, o sea, y entonces el paciente que ha tenido lesiones premalignas de alto grado o adenocarcinoma, ya sea adenocarcinoma in situ o adenocarcinoma, pues seguir esos pacientes independientemente de esas recomendaciones más 65, pues por 20 años. Para que tengan una idea, el ASCCP ha hecho un programita que no sé si lo facilita o lo complica, pero lo facilita para saber qué es lo que hay que hacer, y tienen este programa disponible como una aplicación, vale como $10 para iPhone y iPad, y entonces usted entra la edad, el estatus de HPV, si está embarazada o no, y qué fue el resultado de la colposcopía, y dependiendo del estatus te va a salir los algoritmos de manejo que son bastante complicados. O sea, esto es para manejo de alguien que está acostumbrado a esto, pero lo que no podemos empezar a hacer todas estas pruebas para entonces estar haciéndole procedimientos significativos a alguien que tiene un HPV-DNA negativo. Prevención secundaria en el cáncer de ano, quiero señalarles cosas importantes, y es que el HPV-16 es el más común, está en aumento en tanto hombres como mujeres, y particularmente en hombres que tienen relación con otros hombres, pero en la mujer no tienen que tener relaciones anales para que haya la infección y eventualmente el cáncer, porque los fluidos, en la posición normal que las personas tienen relaciones, los fluidos corren hacia el área del ano y ahí pueden haber abrasiones, ya sea por la forma en que la persona se asea, ya sea porque tiene hemorroides, ya sea porque tiene alguna fisura, y esa puede ser un portal de entrada, además que tiene una unión escamoso-columnar. Esto es lo que se llama un High Resolution Anoscopy, y esto es lo que estamos buscando antes de ver una lesión como las que nos enseñaron, que nos enseñó el doctor Pagani, buscando cánceres en el área del tracto gastrointestinal. Y aquí podemos ser altamente efectivos dándole tratamiento a las personas que están en alto riesgo. Obviamente no existe un sistema de screening formal. Hay unas recomendaciones, pero un sistema de screening formal no existe. Para el área oral ya les dije lo que había y que está en aumento de una forma significativa. Así que estos son estudios que siguen saliendo. Esto es de enero 7 del 2013, una laminilla que me dio la doctora Romaguera, y dice que los rates de incidencia de 2 de los cánceres asociados a HPV, como es orofaringe y ano, están en aumento. Y no tenemos sistema de screening para ninguna de esas 2 áreas formalmente. Por lo tanto, es una buena noticia tú tener la vacuna disponible para las poblaciones que pueden estar a riesgo en esas áreas. Aquí lo ven también, la disponibilidad de las vacunas para estas áreas nuevas que se han identificado que están relacionadas al HPV, pues una buena noticia. Así es que, ¿qué efectos tenemos de prevención primaria en la prevención secundaria? Esto suena como un juego de palabras. O sea, ¿qué yo voy a ver en mi prevención primaria si es efectiva en la prevención secundaria? Esto ya fue contestado en 2 estudios que han salido recientemente, 2 estudios australianos. Allí existe un programa de vacunación masiva con un registro obligatorio, y ellos en 2 estudios, el estudio de Basil Donovan, encontró que había una disminución en los casos de verrugas genitales a corto plazo en varones que no fueron vacunados. Ya ellos empezaron la vacunación en varones. Y eso aún en presencia de un aumento en la incidencia de clamidia. Eso quiere decir que no es que bajó la actividad sexual de la población, subió, pero como las mujeres están vacunadas,
por el efecto de lo que se llama herd immunity, hubo mucha efectividad. Lo que pasa es que herd immunity lo debemos reservar para aquel % de la población que no se puede vacunar, como siempre va a haber gente que no se puede vacunar. Y aquí obviamente salieron beneficiados, como dirían aquí en el campo, por carambola, que es que salieron beneficiados de tener una población femenina que estaba vacunada, y esto fue a corto plazo. También el estudio de Brotherton, que es buscando lo mismo en Australia en lesiones premalignas de alto grado, y también vieron algún grado de efectividad. También, pues, analizando toda esta data, sabemos que podemos cubrir con vacunación y podemos cubrir en el caso de vacunas bivalentes, sin que esto signifique un endoso, porque las dos vacunas son muy buenas para prevención de cáncer, el área de las verrugas genitales. En este escenario, ¿qué es más importante? ¿Hacer screening o poner vacunas? Pues definitivamente las dos cosas. Primero, porque las vacunas no protegen para todos los tipos de HPV. Las vacunas no van a curar ninguna enfermedad que esté ya en proceso, y hay una recomendación formal de LACOG y ASCCP de que se siga haciendo, siguiendo los protocolos de evaluación. Así es que, conociendo esta data y conociendo data que el mismo CDC te está diciendo, hay un potencial teórico de que podemos prevenir HPV oral. Todavía esto no se ha demostrado y yo sé que hay montones de estudios en proceso, pues la vacunación también puede tener un atractivo en esas áreas. Tanto es así que hay unos estudios que han estado saliendo en términos de qué ha pasado con el cáncer anal, qué ha pasado con una vacunación, y hay cosas que tenemos que contestarnos todavía. ¿Va a ser efectiva la vacuna para el cáncer oral? La protección a largo plazo, el screening, cómo va a funcionar cuando lo combina, el margen de seguridad, que obviamente eso está bastante contestado, los marcadores inmunológicos y la historia natural de la infección en los casos de personas vacunadas. Aquí ven un estudio del NCI que se publicó recientemente, el estudio de Costa Rica, y este estudio ha demostrado muchas cosas, que la vacuna puede ser efectiva en términos de inmunogenicidad en menos de 3 dosis, y que puede ser efectiva en otras áreas anatómicas para las cuales las vacunas no están aprobadas todavía. Si esto va a tener algún efecto en otras poblaciones, hay poblaciones que no pueden costear las 3 vacunas, el que tú le puedas decir, mira, pues a lo mejor con una vacuna puede ser suficiente, pues eso es una forma en que tú puedes llegar al resto del mundo, que para las cuales este tema del HPV pues se convierte en una gran calamidad. Las formulaciones de otras vacunas, cuál es el nivel de anticuerpos mínimo, o sea, las vacunas están aprobadas porque demostraron una antigenicidad, pero cuál es el nivel mínimo, y esas son las preguntas, porque si vas a poner una vacuna, ¿cuánto tiempo va a durar entonces esa inmunidad? A lo mejor sí le vas a tener que poner un booster en algún tiempo, pero entonces son estudios que van a tener que estar saliendo, y recuérdense que no se demuestran con inmunogenicidad, se muestran con enfermedad.